Nuestro buen Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, reconociendo nuestra condición delante de ti, Padre. Si no hubiera sido, Señor, por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, nuestra condición todavía sería miserable, Señor. Nos encontraríamos todavía muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero podemos encontrar, Señor, tu gracia, Señor, tu misericordia que se manifestó a nuestras vidas, Dios. Y tú enviaste, Señor, a esos heraldos, Señor, a nuestras vidas, para que nos anunciaran, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y que pudiéramos, Señor, nosotros comprender todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Tú has cambiado nuestro corazón, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, ahora, Señor, hace que nosotros podamos alzar nuestros ojos, Señor, a la obra de redención que es en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, tenemos una gran responsabilidad, mi Dios, que es precisamente vivir conforme a tu voluntad, mi Dios. Hoy en esta tarde, Señor, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que tú, Señor, todas las palabras que se pronuncien, Señor, sean conforme a tu voluntad. Y que pongas en el corazón de tu iglesia, Señor, el deseo, Señor, de poder escuchar tu palabra. Que transforme su corazón, Señor, de piedra, mi Dios, y que podamos comprender, Señor, nuestra responsabilidad delante de ti, mi Dios. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos? Bien, hermanos, vamos a continuar el día de hoy exponiendo lo que nosotros estamos analizando, que es precisamente hablar acerca de los cánones de Dort. Recordarán, hermanos, que ya tiene con este día 3 semanas que estamos analizando estos artículos que son muy importantes, que es en contra de las doctrinas de Jacobo Arminio, hermanos. Y precisamente el día de hoy nos corresponde el artículo número 3, que también es muy importante que nosotros comprendamos, hermanos. Este artículo número 3 textualmente dice así, hermanos, pongan atención a lo que dice el artículo 3 de los cánones de Dort. Dice así este artículo, capítulo 1, artículo 3. A fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios en su misericordia envía mensajeros de esta buena nueva, a quien le place y cuando él quiere. Y por el ministerio de aquellos son llamados los hombres a conversión y a la fe en Cristo crucificado. Es lo que presenta precisamente este artículo número 3 y tiene su sustento este artículo en la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bien, esto es lo que nos está presentando este artículo número 3 de los cánones de Dort, hermanos, junto con su sustento escritural, que también nosotros acabamos de leer. Pero para que nosotros podamos comprender, hermanos, de una forma clara lo que este artículo número 3 nos está hablando, es necesario que nosotros podamos entender el contexto en el cual nos está hablando este artículo. Bien, en el artículo número 1 nosotros abordamos un tema muy importante, y este artículo número 1 nos presentaba que toda la raza humana se encontraba en una condición de miseria. Aparte, podemos ver
que este artículo número 1 nos está presentando que Dios es inmensamente justo. Si Dios hace que esta raza humana permaneciera en esa condición de miseria. Lo expusimos precisamente hace 15 días y nosotros llegamos a la conclusión que Dios es infinitamente justo en a unos elegirlos para condenación y a algunos elegirlos para vida eterna. Bien, pero podemos ver ciertamente que la doctrina arminiana considera que Dios es injusto, porque algunos los considera, ¿cómo puede dejar a algunos en esa condición de pecado, no? Dios es misericordioso, Dios es amoroso, es lo que dice la doctrina arminiana, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que es infinitamente justo en dejar a unos en condenación y en dejar a unos para salvación. Lo analizamos en el artículo número 1. Bien, también en el artículo número 2, hermanos, podemos ver cómo el Señor nos presenta su gran misericordia, hermanos. Ciertamente Dios ama su creación. Dice la palabra de Dios que Dios ama su creación porque la hizo buena y en gran manera. Pero podemos ver, hermanos, la gran ira que tiene Dios contra la raza humana, hermanos, por la desobediencia de este primer hombre. Pero podemos ver ciertamente que esta misericordia se manifiesta en que nuestro buen Dios envió a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, a dar su vida por su pueblo, hermanos. Y es muy importante que comprendamos, hermanos, ciertamente por quién vino nuestro Señor Jesucristo. La doctrina arminiana dice que nuestro Señor Jesucristo vino por todo el mundo, por todas las personas. Pero podemos ver ciertamente que vino por los elegidos, por aquellos que en el decreto eterno nuestro Dios eligió para salvación. Y ahora ciertamente en este contexto nos encontramos ciertamente ahora con un punto muy importante. ¿Cómo confesarán a esta segunda persona de la Trinidad si no la conocen? ¿O cómo confesarán a nuestro Señor Jesucristo si no hay quien les predique? Es lo que este artículo número 3 nos está diciendo. Dice el artículo número 3, hermanos, de una forma textual, lo voy a volver a presentar. Dice, a fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios en su misericordia envía mensajeros para que prediquen esta buena nueva a quien Dios le place, y envía también a quien Dios le place, ¿sí? Dice, para que ellos anuncien el ministerio a que son llamados. Bien, vamos a desarrollar este artículo número 3 porque puede quedar todavía un poquito confuso. Para poder comprenderlo, hermano, vamos a desarrollar 3 puntos que son importantes que nosotros podamos comprender, hermanos, para poder comprender este artículo número 1. Primero, vamos a ver qué significa predicar la palabra. Eso es lo primero que vamos a ver. Segundo, ¿quiénes son los que pueden predicar la palabra? Y en tercero, ¿cuál es el propósito de predicar la palabra? Esos son los 3 puntos que vamos a abordar, hermanos, en este artículo número 1. Hay muchísimos puntos que podríamos sacar de este artículo número 1, pero son los principales que vamos a sacar. Bien, vamos a ver qué es predicar la palabra. Primero vamos a ver qué es lo que dice la doctrina arminiana con respecto a predicar la palabra. Bien, nosotros podemos ver, hermanos, que ciertamente predicar la palabra hay un gran celo, no solamente en la doctrina reformada, sino también en la doctrina arminiana y en todas las doctrinas. Uno de las cargas que tienen a estas personas, tanto los reformados como la iglesia que no es reformada, es anunciar la palabra de Dios, hermanos. Pero veamos ciertamente cómo se desarrolla la doctrina arminiana. ¿Qué es lo que hace la doctrina arminiana? Bien, la doctrina arminiana dice, ve y anuncia las buenas nuevas de salvación, predica la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y entonces, dentro de la iglesia, hay iglesias arminianas, salen algunas cuantas personas y se van a los lugares apartados, se encuentran con aquellos indigentes, se van a la cárcel,
etcétera, a hospitales, orfanatorios, de tal manera que ellos lo que hacen es que predican la palabra de Dios, hermanos. Pero veamos qué es lo que enseñan esta doctrina arminiana. Lo que enseñan ellos es precisamente 5 puntos importantes para ellos, que con ellos te llevan a la salvación. Dios te ama, Dios tiene un plan perfecto para ti, Dios tiene misericordia, arrepiéntete, cree en Cristo Jesús, haz una oración y se acabó. Eso es lo que tiene o lo que predica la doctrina arminiana. Y si nosotros alcanzamos a pensar un poquito, hermano, y comprender cómo se encuentran los diferentes movimientos, así trabajan, hermanos. Así es como predican ellos la palabra de Dios, hermanos. Pero no solamente se encierra en esto, este tipo de predicación. Hay algunas iglesias que también tienen este tipo de doctrina arminiana, que ellos lo hacen un poquito más espectacular, hermanos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, desarrollan lo que ellos conocen un culto evangelístico. ¿Qué es lo que hacen con un culto evangelístico, hermanos? Bueno, como iglesias se organizan, juntan fondos, y después de que juntan fondos, hermanos, llaman a un predicador con poder, porque así dicen ellos, hermanos. Uno que tenga poder y que el Espíritu de Dios esté con ellos y que convierta a las personas. Bueno, y solamente podemos ver cómo la iglesia está organizando esto, pero dice falta algo importante, algo que mueva los sentimientos. Entonces llaman a un grupo espectacular, una orquesta, no sé, de tal manera que hace que las personas puedan ser movidas a poder confesar a Cristo Jesús como su Señor. Porque la palabra de Dios es lo que está diciendo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Entonces dicen las doctrinas arminianas, yo estoy predicando bien la palabra de Dios. Eso es lo que dicen los arminianos. Yo les pregunto el día de hoy, hermanos, ¿esto es predicar la palabra? ¿Eso es predicar la palabra, hermanos? Y no estoy diciendo, hermanos, que lo que estén haciendo ellos sea algo erróneo. Lo que están haciendo ellos es algo limitado. ¿Por qué, hermanos? Bien, vamos a ver, hermanos, cuál es el punto de vista reformado con respecto a predicar la palabra de Dios. Bien, el punto de vista reformado es muy simple, hermanos. Primero vamos a comenzar, ¿qué significa predicar la palabra? Bien, nosotros podemos ver, hermanos, predicar la palabra es anunciar las buenas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo decía que ha venido a predicar el evangelio del reino. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Pero predicar la palabra es precisamente enseñar lo que viene en la palabra de Dios, ¿no? Bien. Segundo, hermanos, ¿qué significa predicar, hermanos? Ya dijimos que predicar significa que nosotros expongamos las buenas nuevas de salvación. Entonces podemos ver, hermanos, ciertamente que cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, nosotros podemos ver que no debemos limitar nuestra predicación a unas cuantas enseñanzas, a que la iglesia pueda decir, arrepiéntete, creo en Cristo Jesús y serás salvo. Haz una oración de fe y entonces ya vas a entrar directito con todo y converse al cielo. No, hermano, eso no es predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa predicar la palabra de Dios? Predicarlo, hermanos, debemos verlo desde el punto de vista, hermanos, que debemos anunciar la Escritura como un heraldo. Bien, ¿qué significa que nosotros anunciemos la Escritura? Primero, debemos de verlo desde el punto de vista creación, caída y redención. Si nosotros analizamos la Escritura, hermanos, o estudiamos la Escritura, nos vamos a encontrar, hermanos, el capítulo 1 del Génesis hasta el capítulo 2, versículo 25, la buena obra de Dios, cómo Dios creó todo lo que existe y se encontraba buena y en gran manera. En ese lugar nosotros nos podemos encontrar ciertamente cómo se encontraba la creación al principio. Veamos que son simplemente una parte muy pequeña de la Escritura. Desde el punto de vista de la caída, hermanos, nos encontramos ciertamente en el capítulo número 3.
de Génesis. Y nada más nos va a mencionar desde el versículo número 1 al 14 cómo el hombre transgrede la ley de Dios y cómo por esa transgresión entra el pecado en esta creación. Pero veamos la obra de redención en Cristo. La obra de redención en Cristo se presenta desde el capítulo 3, versículo de Génesis capítulo 3, 15, hasta Apocalipsis 22, 21. De tal manera que toda la Escritura, toda, a excepción de los primeros versículos, nos está hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer, hermanos. Si nosotros analizamos todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, nos va a presentar ciertamente la venida del Mesías, del Redentor, y apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar ciertamente con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el cumplimiento de las promesas que se mencionaron en el Antiguo Testamento y que ahora son cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, ahora comprender qué significa anunciar las buenas nuevas o qué significa predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios implica hablar desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Toda, absolutamente toda la palabra debe de ser enseñada y no como la doctrina arminiana, que son una simple enseñanza sacada de la Escritura para su conveniencia, para que las personas puedan llevar a hacer una profesión de fe, decir ciertamente creo en Cristo Jesús y soy salvo. No, hermanos, predicar la palabra va más allá, no es un simple límite de nada más esas 5 leyes espirituales que por muchos lugares se están enseñando. Predicar la palabra es enseñar todas las doctrinas que vienen en la Escritura, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Bien, hermanos, entonces podemos ver de una forma clara que predicar la palabra es enseñar todo lo que viene en la Escritura. Cuando tú vas a predicar la palabra, hermano, debes de conocer toda la Escritura. Pero lo vamos a ver más adelante, hermanos, no hay problema. Ahora, seguimos, ¿qué significa predicar la palabra? Ya vimos que es anunciar las buenas nuevas que se encuentran en la Escritura. Pero también cuando hablamos de predicar la palabra, decía que nosotros debemos predicarlas como un heraldo. ¿Qué significa que seamos heraldos, hermanos? Bien. En la época de los reyes, hermanos, había un personaje importante, hermanos, que se llamaba heraldo. Los reyes daban un decreto, un documento, y entonces se lo hacían conocer al pueblo. Y habían unas personas importantes que se llamaban heraldos, hermanos, que eran los que llevaban el mensaje del rey y lo iban a pregonar a todo el pueblo. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? El pueblo hacía la voluntad del rey. Estamos hablando en el contexto, hermanos, de lo que hacía el rey, de lo que hace el pueblo y de lo que hace un heraldo. ¿Cómo lo podemos entender en nuestro contexto, en nuestro tiempo? Bien, nosotros conocemos completamente la palabra de Dios, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios para el hombre y que el hombre debe de obedecer. Entonces nosotros como heraldos, nuestra responsabilidad es enseñársela a todo el pueblo y el pueblo debe de obedecer la palabra de Dios, hermanos. Eso es predicar la palabra desde el punto de vista reformado, que la gente conozca correctamente la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, ciertamente, porque me es impuesta necesidad. ¿Ay de mí si no predico el evangelio? Es responsabilidad de nosotros como iglesia predicar la palabra de Dios, pero de la misma forma lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Bien, ahora, eso es predicar la palabra, hermanos. No debemos limitar simplemente predicar la palabra a decir unas cuantas leyes espirituales o enviar unos cuantos boletines a las personas y que pues a ver cómo se convierte, ¿no? No, predicar la palabra es enseñar toda la voluntad de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Vamos a ir entonces a tocar el siguiente punto, hermanos. Punto número 2, ¿quiénes pueden predicar la palabra
de Dios. Bien. En la doctrina arminiana, hermanos, podemos ver que son unas cuantas personas las que se levantan, las que tienen esta carga por predicar la palabra de Dios y salen a todos lados, hermanos, a la esquina de la casa, se van a los hospitales, se van, no sé, a las cárceles, abajo de los puentes, donde hay, según ellos, necesidad de que conozcan el Evangelio, o más bien de que sean salvados, porque lo que ellos están pregonando es un evangelio salvífico. Pero bien, vamos a ver qué significa o quiénes son los que tienen el privilegio de anunciar las buenas nuevas. Si nosotros nos vamos a la Escritura, Romanos capítulo número 10, versículo número 13 al versículo número 15, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bien. La palabra de nuestro Dios está hablando de una forma clara que es necesario que alguien vaya y les enseñe la palabra de Dios. El artículo número 3 de los cánones de Dort nos está diciendo también que es necesario que se envíen mensajeros a predicar la palabra de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, ciertamente lo que expresa nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, dice la forma en la cual nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, nos dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 28, del 16 al versículo número 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta parte de la Escritura nosotros ya la conocemos y la conocemos precisamente como la Gran Comisión. Es nuestro Señor Jesucristo enviando a los apóstoles a hacer discípulos a todas las naciones. Pero quisiera hacer, hermanos, ciertamente algunas observaciones acerca de este pasaje de la Escritura, que muchas veces nosotros a veces pasamos por alto. Primero, quisiera que notáramos quién fue el que envió a los apóstoles. El primero que envió a que se hicieran discípulos a las naciones fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato que viene directamente de Dios. Y podemos ver, según la doctrina reformada, que hay un llamamiento, hermanos, que no se puede rechazar. Cuando el Señor te llama a que tú desarrolles una obra, no lo puedes dejar de hacer, lo tienes que hacer porque es un imperativo de Dios. Dios le estaba diciendo en ese momento a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todos los mandamientos, etcétera, lo que dice este pasaje de la Escritura. Segundo, hermanos, ¿quiénes eran los apóstoles, hermanos? Debemos entender que los apóstoles fueron primeramente, de entre toda la multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo, fueron elegidos por el Señor. El Señor nos llamó a todos los que se encontraban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. El Señor llamó a unos cuantos para ser sus discípulos.
Es un privilegio para los apóstoles haber sido instruidos de una forma personal por nuestro Señor Jesucristo. Veamos el tiempo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó, hermanos. 3 años estuvieron con nuestro Señor y les enseñó todas las doctrinas correctas de Dios, hermanos, porque era nuestro Señor Jesucristo el que estaba instruyendo de una forma personal a los apóstoles. Tercero, los apóstoles eran representantes de la iglesia. En ese momento, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta cómo los apóstoles son los representantes de todos aquellos que serían parte del cuerpo de Cristo, todos aquellos que formarían parte de la iglesia. Y entonces podemos ver que esta comisión que es dada a los apóstoles no solamente es para los apóstoles, sino para todos aquellos que vendrían después de los apóstoles, refiriéndome a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver de una forma clara cuáles son las marcas de la verdadera iglesia, hermanos, porque algunos podrían decirnos, a los apóstoles les enviaron a que predicaran la palabra, pero a nosotros no. Veamos, las marcas de la verdadera iglesia, hermanos, ciertamente son 3. Las conocemos de una forma clara, es la predicación pura de la palabra. Es lo que nunca debería de faltar en una iglesia. Segundo, ya también la conocemos, hermanos, compartir los sacramentos tal como nuestro Señor Jesucristo los instituyó. Tercero, aplicar la disciplina de una forma correcta. Esas son las 3 marcas de una verdadera iglesia, hermanos, y en esas 3 marcas nos estamos dando cuenta lo importante de predicar la palabra de nuestro Dios. Pero desde el punto de vista reformado, hermanos, vamos a ver que predicar la palabra tiene 2 direcciones. ¿Cuáles son esas 2 direcciones? Primero, la palabra de Dios tiene que ser predicada primero a la iglesia. Primero, los que se congregan como cuerpo de Cristo deben de conocer toda la palabra que se encuentra en la Escritura, toda la palabra de Dios, la deben de conocer, hermanos. Veamos el afán de aquellos que tienen una doctrina arminiana. Quieren enseñarle a aquellos que no conocen, se olvidan de la iglesia. Nuestra responsabilidad como reformados es que primeramente la iglesia sea edificada, que la iglesia conozca las enseñanzas de la Escritura. Y por eso nosotros podemos ver que el Señor, a quien Él le plació, levanta ministros, levanta pastores, para que puedan instruir a la iglesia de Dios. Y podemos ver, hermanos, cómo en muchísimas iglesias, hermanos, se levantan pastores porque ellos quieren y dicen, yo soy pastor porque hablo bonito, o yo soy pastor porque pues me dijo aquel hermano. Así no se levanta un pastor, hermanos. El pastor es por llamamiento de Dios. Y confirma la iglesia ese llamamiento que tiene para poder ser pastor o para poder ser ministro o para poder ser maestro, porque la responsabilidad que cae sobre los hombros de aquellas personas que son llamadas para instruir a la iglesia es grande, hermanos. Deben enseñar toda la palabra de Dios sin adulterarla, hermanos. Deben de haber pastores exégetas que correctamente interpreten la palabra de Dios, no que lo que ellos piensen. Veamos esta primera dirección que es importante acerca de la predicación de la palabra. La palabra debe de ser predicada primeramente a la iglesia, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otra dirección, hermanos. Aquellos que nunca han conocido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podrías tú enseñarle a alguien si no conoces? No basta con decirle a una persona, arrepiéntete, pecador. Cree en Cristo Jesús. Por eso la iglesia es instruida para que puedan salir y enseñarle a esas personas que no conocen de Cristo las buenas nuevas de salvación. Veamos ciertamente el orden, hermanos, que la iglesia reformada está presentando. Dios elige a los ministros para que instruyan a la iglesia.
La iglesia es instruida y entonces sale a predicar la palabra de Dios. Podrían decir, hermanos, no, yo no predico la palabra de Dios, puede que me dé pena, o puede que, pues yo no conozco el evangelio. Con tu testimonio, hermano, estás predicando, hermano, porque tú vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y podemos ver, hermanos, que esa es la correcta dirección, hermanos, en la cual se debe de predicar la palabra de Dios. Si alguien, hermanos, en la iglesia es mandado por la iglesia a alguna comunidad, bueno, en esa comunidad tiene que hacerlo conforme lo manda la Escritura. No simplemente enseñar unas cuantas leyes espirituales. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 35, cómo nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo número 35, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. Mateo 9, 35. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo lo que hacía cuando estaba predicando la palabra de Dios, dice que primeramente le enseñaba a aquellos que se encontraban en las sinagogas, aquellos que fueron su pueblo, el pueblo elegido de Dios. Primero nuestro Señor Jesucristo los instruía de una forma correcta. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo entró a una sinagoga y les dijo: hoy se ha cumplido lo que dice la palabra de Dios. He venido a sanar enfermos. Y eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Primero, instruir a lo que fueron el pueblo elegido de Dios. Ahora podemos ver en nuestro tiempo cómo nuestro Señor Jesucristo primeramente prepara a la iglesia para que puedan salir, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo también, después de enseñar en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Qué entendemos nosotros cuando decimos que vamos a predicar el evangelio del reino? Debemos de comprender que es el reino de Dios para poder predicar sobre el evangelio del reino. Primeramente nosotros debemos de comprender a través de la Escritura cómo el Génesis nos muestra el establecimiento del reino, cómo desde el principio nuestro Dios creó el reino de Dios y donde nos encontramos es el reino. Algunos especulan y piensan que el reino es un reino en los cielos o futuro, no sé. La palabra de Dios, el hermano de Graf dice que desde el Génesis se hizo el establecimiento del reino, donde nuestro Señor Jesucristo es el rey de este reino y donde nosotros somos ciudadanos de este reino y que trabajamos en pro del reino. Pero ¿cómo vamos a trabajar de una forma correcta en el reino de Dios si no conocemos la palabra? Por eso es importantísimo enseñar la palabra de Dios, hermanos. No les estaba enseñando unas cuantas leyes espirituales y decir, arrepiéntete, ya eres salvo. No, estaba diciendo nuestro Señor que si tú en realidad eres guiado y gobernado por el Espíritu de Dios, debes poner todo lo que tú haces a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa trabajar en el reino de Dios, hermano. La palabra de Dios dice que si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacerlo para el Señor. Eso implica ser ciudadano del reino. Eso implica que tú ya has sido redimido, que el Espíritu de Dios está contigo, hermano. Pero si tú lo haces nada más por ganar unas cuantas almas, hermanos, y por ponerte, pues yo ya convertí 1000 almas, o ya traje 200 personas para el Señor. No, hermano. Tú estás poniéndote encima de la palabra de Dios, estás poniéndote encima de la obra en Cristo Jesús, hermano. Trabajar para nuestro Señor Jesucristo es comprender su palabra, comprender su voluntad, que trabajamos en el reino de Dios, hermanos. Somos ciudadanos del reino, trabajamos en el reino, nos movemos en el reino, hermano. Y debemos de ser colaboradores en Cristo para restaurar este reino, hermanos. Ciertamente, hermanos.
Bien, y eso nos lleva, hermanos, ciertamente al punto número 3. El punto número 3, hermanos, ¿cuál es el propósito de predicar el Evangelio? El artículo número 3, hermanos, de este canon de Dort nos dice de una forma clara, hermanos, a fin de que los hombres sean traídos a la fe. A veces ese concepto de fe, hermanos, no lo alcanzamos a comprender. Pero dice la misma palabra, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 10, versículo número 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nos está diciendo, hermanos, ciertamente, que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no todos van a responder de una forma favorable a la palabra de Dios. Aún nosotros debemos de comprender dentro de la iglesia, hay iglesias muy numerosas, hermanos, de 1,000, 2,000, 3,000 miembros. Y dentro de estas iglesias, no todos los que van a la iglesia son cristianos, creen en Cristo Jesús. No todos completamente forman parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Solamente aquella iglesia que es la iglesia invisible, ya la hemos visto anteriormente, donde el Espíritu de Dios transforma el corazón del hombre, donde tú estás completamente convencido que Cristo Jesús es tu Señor y que trabajas para tu Señor, hermano. Pero la palabra de Dios dice que cuando predicamos la palabra, hermanos, no todos van a escuchar. Algunos pueden venir a la iglesia por compromiso, o algunos pueden venir por alguna necesidad. El apóstol San Pablo dice que ya sea por una o por otras circunstancias, se debe de predicar la palabra de Dios. Pero dice la Escritura, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pareciera que nosotros estamos predicando y pareciera, hermanos, que la obra como si no tuviera eficacia, hermanos. Porque conocemos y vemos y nos damos cuenta de la vida de las personas, hermanos. Se viene a la iglesia, se escucha la palabra de Dios, se escucha la voluntad de Dios, hermanos, pero en nuestra vida diaria, hermanos, parecemos dualistas. Ahí no tiene que ver absolutamente nada de Dios, hermanos. Da mucho que desear nuestra vida diaria en todos los momentos con nuestra vida cultica. Aquí venimos y adoramos el nombre de Dios y levantamos las manos y cantamos y decimos el Señor es mi Señor, es mi Dios, pero en todos los demás aspectos de la vida no está nuestro Dios, hermanos. De la misma forma, cuando se predica la palabra a aquellos que no conocen, de la misma forma no todos van a tener ese corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Algunos dicen, estás loco. Así dice el apóstol San Pablo en Corintios, ¿no? Para ellos es locura. Pero no se dan cuenta, hermanos, ciertamente que para nosotros, como dice Pablo en Corintios, para nosotros es poder de Dios. Y anunciar la palabra de Dios tiene dos efectos, hermanos. O te condena o te salva. No hay dos, no hay más que eso, hermano. Si ya se te ha predicado la palabra de Dios, hermanos, y tu corazón no está guiado por el Espíritu de Dios, por más de que te prediquen la palabra de Dios, si no eres elegido, hermano, nunca vas a poder alzar los ojos a Cristo. Nunca, hermano, nunca. Pero si tu corazón es guiado por el Espíritu Santo y escuchas la palabra de Dios, tu corazón va a responder a la primera, hermano. La misma palabra de Dios dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Y este es el propósito de predicar la palabra de Dios, hermanos, de llevar a las personas al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, llevar a las personas precisamente a tener esa fe en Cristo Jesús, hermanos, porque la misma palabra de Dios está diciendo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero también está diciendo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí estamos hablando acerca del corazón del hombre, y no me refiero a este corazón que late, sino todo el cuerpo del hombre íntegro, todo el ser humano es el corazón del hombre. La respuesta del corazón del hombre solamente tiene dos direcciones: o a favor de Dios o en contra de Dios. Si el Espíritu de Dios está en el hombre, la respuesta siempre va a ser favorable a Dios. Pero si el Espíritu de Dios no se encuentra en el hombre, nunca va a responder a la palabra de Dios, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, sino de Dios que ha tenido misericordia de nosotros y que hemos escuchado su palabra, hermanos. Y entonces podemos ver y podemos comprender lo que dice el versículo número 17 de Romanos. Romanos 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor ha sido muy misericordioso con nosotros, hermanos. ¿A qué me refiero, hermanos? En algún momento en nuestras vidas, hermanos, Dios usó a uno de estos hombres enviados por Él para que nos anunciaran las buenas nuevas de salvación, para que nos predicaran la palabra. Pero no era de nosotros, sino el Espíritu de Dios, hermanos, ya nos había cambiado el corazón. Si el Espíritu de Dios no nos los hubiera cambiado, hermanos, la respuesta de nosotros en ese momento, cuando nos predicaron la palabra, le hubiéramos dicho: estás loco, no quiero saber de Dios, hermanos. Pero acordémonos en el momento en que a nosotros nos hablaron de la palabra de Dios, nos entró esta como cosquillita por conocer más acerca del Evangelio, hermanos. El Señor ha sido misericordioso, hermanos, porque no solamente nos dejó en ese lugar cuando nos predicaron la palabra, sino que el Señor nos fue enseñando poco a poco, nos fue instruyendo, así como dice la palabra de Dios, a ser discípulos, hermanos. Hubo hermanos que tuvieron, podría decir, mucha paciencia con nosotros, hermanos, y nos enseñaban y nosotros no entendíamos, hasta que el Señor nos cambió el corazón. Y ahora podemos ver esta gran responsabilidad que nosotros tenemos delante de los ojos de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, ciertamente podemos ver que la responsabilidad de que la iglesia sea instruida es de los ministros, es de los pastores, es de los maestros. Pero la responsabilidad de que todas aquellas personas que no conocen a Cristo es de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y muchas veces a la iglesia les da pena, hermanos. En un lugar donde no me conocen, pues sí predico la palabra de nuestro Dios, ¿no? Porque no me va a juzgar, porque no me va a criticar, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que debemos empezar primeramente por Jerusalén, después por Judea, después por Samaria y hasta el último, hasta los fines de la tierra. Primero empieza por tu casa, después por tus familiares, después por tus vecinos, después por tus amigos, y entonces te preocupas por aquellos que se encuentran afuera. Sabemos de una forma clara que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Si el Espíritu de Dios está con nosotros, hermanos, en nosotros, nuestra respuesta debe de ser hacia Dios.
En todos lados, en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la oficina, en el deporte, porque somos ciudadanos del reino. Y debemos de dar testimonio a aquellos que no conocen de Cristo. Y si lo hacemos, qué bueno, hermano, no hacemos más de lo que se nos está diciendo que hagamos. Pero si no lo hacemos, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Podemos ver la diferencia, hermanos, entre la doctrina arminiana, la predicación de la doctrina arminiana y cómo se debe de predicar desde el punto de vista reformado, hermanos. Lo que nos marca la Escritura, hermanos. Así que, hermanos, no debemos de ser engañados, como dice la palabra de Dios, por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, sino que lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Bendito Padre, hoy en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, primeramente reconociendo, Señor, que no somos nosotros, Señor, sino que tú, Señor, nos has llamado para formar parte de tu pueblo. Sabemos, Señor, que al formar parte de tu pueblo tenemos muchos privilegios, Dios, ser llamados hijos tuyos, ser bendecidos por ti, Señor, pero también no se nos debe olvidar la gran responsabilidad que tenemos delante de tu presencia, Dios, porque tú eres un Dios fuerte y celoso, mi Dios, y lo que quieres es ser fidelidad, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, si no lo hemos hecho, a poder, Señor, obedecer completamente lo que tu palabra dice, Señor, en nuestras vidas, Dios. Pero te queremos pedir que tu Santo Espíritu nos capacite, Señor, porque muchas veces, Señor, no sabemos cómo hacerlo, mi Dios. Que tu Santo Espíritu nos guíe correctamente, Padre, para que tu nombre sea glorificado eternamente y para siempre. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Padre.